Bueno, la deuda pública del tercer mundo, yo diría, hay dos ideas fundamentales. Es un instrumento de dominación de los acreedores sobre los deudores, es decir, que un país que tiene una deuda con otro país o con el Banco Mundial o el FMI, depende de las condiciones dictadas por los acreedores, que son el Banco Mundial, el FMI, o los países ricos reunidos en el Club de París. Entonces, estar en una situación de deuda con otra parte reduce de manera radical la capacidad de un país de determinar él mismo la política que le conviene. Hablando de un país llamado en desarrollo, porque hay países como Estados Unidos que son tremendamente endeudados con el exterior, pero no depende de las condiciones dictadas por los acreedores. Por ser una potencia mundial y por ser el país sede del Banco Mundial y el FMI. Nunca el Banco Mundial o el FMI van a pensar que pueden dictar condiciones a Estados Unidos. El segundo punto es que el endeudamiento público de un país constituye un instrumento de transferencia de riqueza del país hacia los acreedores. Entonces, por un lado, un instrumento de dominación sobre él y por otro lado, un instrumento de bombeo de la producción producida por el país, por el pueblo del país. Claro, ¿por qué? Porque los intereses, el servicio de la deuda, representa un costo enorme. Los países en desarrollo reembolsaron más de 100 veces desde el año 1970, lo que debían en ese año y se encuentran mucho más endeudados. Es decir, que para poder reembolsar su deuda, contratan nuevas deudas y la deuda externa se transforma en deuda eterna. Así son básicamente lo que podemos decir sobre la deuda externa. Sí, esta crisis entonces, que es una crisis multifacética del sistema capitalista, una crisis sistémica, tiene un aspecto financiero, un aspecto económico, un aspecto alimentario, climático. ¿Cómo afecta a los países del sur? Primero, lo que afecta a los pueblos del sur es la crisis alimentaria. No es la crisis de Wall Street, no es el subprime, es la crisis alimentaria, es decir, el aumento tremendo de los precios de los alimentos en los años final 2007, todo el año 2008, hasta también una parte del año 2009. Los precios aumentaron de más de 50%. La consecuencia inmediata es que haya 150 millones más de personas en el mundo que sufren hambre. Pasaron de 850 millones final del 2006 a más de 1.000 millones en el transcurso del año 2009. Entonces, primero es la crisis alimentaria. La crisis alimentaria es producida por la especulación internacional sobre los alimentos en las bolsas donde se define el precio de los alimentos y por la producción de agrocombustible que implica un desvío
de alimento hacia la producción de agrocombustible. Es el primer aspecto. Segundo aspecto, la crisis bancaria internacional hace que la banca privada internacional tiene temor de otorgar préstamos a los países del sur. Quiere mantener su liquidez y exige de los países del sur el pago de prima de riesgo. Esto aumenta el costo del refinanciamiento del pago de la deuda por los países del sur. Tercer aspecto, la depresión económica o la recesión económica en los países del norte disminuye las importaciones del norte que vienen del sur y entonces hay aumento del paro en los países del sur, reducción de los precios de varias materias primas y entonces reducción de los ingresos de los países del sur que dependen de sus exportaciones. Son al menos tres elementos, tres consecuencias de la crisis internacional, sin hablar de la crisis climática que también tiene que ver con el sistema capitalista y el grado de emisión por los países más ricos de gases a efecto invernadero. Sobre el tema de Haití, lo que hay que subrayar y que no es para nada mencionado por los medios de comunicación es que Haití sigue pagando una deuda totalmente injusta por varias razones. Haití es el primer país que logró, gracias a una lucha de independencia, ganar su independencia en 1804. Y fue el resultado de la rebelión de los esclavos negros. Derrotaron el ejército de Napoleón. Lo que pasó es que después Francia, como poder colonial, tomó su revancha y logró convencer el gobierno reaccionario de Haití en el año 1850, un gobierno de la restauración, ¿no? De la restauración del poder de las clases dominantes contra el pueblo negro. El gobierno de Haití aceptó indemnizar los antiguos propietarios de esclavos, reconociendo una deuda externa de 50 millones de francos oros. Y esa deuda, reconocida por Haití a partir de 1850, se ha seguido pagando hasta hoy en día, porque el volumen a pagar era inmenso. Así que para pagar ese volumen, Haití tuvo siempre que contratar nuevas deudas. También Haití pasó por una dictadura en los años 70, 80, la dictadura de los Baby Dogs, de los Duvalier, y esa dictadura contrató nuevas deudas para oprimir al pueblo. Y cuando cayó la dictadura de los Duvalier, no hubo anulación de deuda, es decir que el pueblo haitiano también paga por una deuda que ha servido a oprimirlo en las últimas décadas. Ahora, con el desastre de los últimos días que afecta a un tercio de la población de Haití, es decir, a 3 millones de habitantes, hay muchos anuncios de ayuda internacional, pero lo que habría que hacer primero es decir a Haití que no tiene que pagar más la deuda externa y que el dinero que los acreedores exigen para este año, que son como 50 millones de dólares, puede quedarse en el país y servir para la reconstrucción del país, mejorar la salud
y reconstruir infraestructuras la más importante. También yo diría habría que pagar, al menos por parte de Francia, reparaciones al pueblo de Haití por la deuda histórica que mencioné hace unos minutos.